Bueno, y ayer fuimos partícipes de la presentación del Plan Nacional contra la Violencia de Género que hizo la Procuraduría General de la República. Es un plan que contiene 22 acciones concretas con el propósito de enfrentar los delitos relacionados con la violencia de género en el país. Una situación que se torna desde hace años alarmante, que no ha valido las campañas e iniciativas que se han intentado llevar a cabo, se han llevado a cabo durante estos años, pero que a pesar de eso, las estadísticas de violencia de género siguen siendo muy graves, lamentables, porque estamos hablando que solo este año 2017 han sido víctimas de violencia de género, han sido asesinadas más de 80 mujeres y se habla, por ejemplo, conocíamos estadística el día de ayer en la presentación de este plan de la Procuraduría de más de 70,000 denuncias vinculadas a delitos sexuales, violencia de género o violencia intrafamiliar. Frente a esto, entonces, la Procuraduría General de la República presentó un plan que denominan integral, que tiene acciones tanto de prevención como acciones de persecución. Hay algunas acciones de prevención, entre ellas que nos parecen muy importantes, entre ellas el vincular las escuelas, los centros educativos, la educación formal en términos generales a campañas educativas o procesos de formación dirigidos a generar una cultura de paz, una cultura de igualdad. Se va a elaborar una guía para estudiantes y maestros para los niveles primarios y secundarios, donde se estarían abordando estos temas y además se estarían realizando charlas comunitarias y promoviendo programas educativos en universidades para evitar la violencia de género y, bueno, encuentro con asociaciones, con organizaciones de sociedad civil, con sindicatos abordando estos temas, entre otras acciones que en materia de prevención estaría desarrollando la Procuraduría General de la República, y lo más importante es que esto supondría una coordinación estrecha, una relación estrecha con el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer, Ministerio de Salud Pública y otras, la Policía Nacional y otras instituciones del Estado que tienen que ver con este tema. Mira, el tema de la violencia intrafamiliar en la República Dominicana tiene que ser un tema de todos. Abordarlo, trabajarlo, disminuir esos índices tiene que ser un compromiso de toda la sociedad dominicana. Es importante que desde el gobierno se promuevan políticas públicas. Este plan incluso apunta hacia la posibilidad de que en esta ocasión sí haya un compromiso de hacer un trabajo integral. El hecho de que estuvieran ahí presentes los representantes de algunos de los ministerios o direcciones que tienen un rol protagónico en las acciones de prevención y de persecución es sumamente importante. Dentro del plan podemos enumerar algunas acciones adicionales a las que mencionaste que entendemos que son muy positivas, entre ellas el hecho de que se va a trabajar con la capacitación no solamente del personal de salud pública, que tiene que comprender, conocer el fenómeno, identificar cuándo se está produciendo, cuándo una víctima de violencia llega a la sala de emergencia de una clínica o de un hospital, de una clínica privada o un hospital, y el protocolo que se debe poner en acción, que tiene que ver incluso con el llamado de atención al Ministerio Público, que inmediatamente tiene que, digamos que tomar decisiones, entre las cuales estaría incluso la posibilidad de que haya detenciones inmediatas hacia un posible agresor, de forma tal que la víctima no continúe en medio del peligro. Para ello es necesario trabajar con la Policía Nacional, que todos los agentes del orden entiendan que a veces una llamada del 911, por ejemplo, que esté relacionada con estos temas, significa que hay que prestar una atención especial a las víctimas de la violencia, y esos agentes que intervienen, así como el Ministerio Público, tienen que comprender el fenómeno y saber cómo actuar, tanto con la víctima como con el victimario. De igual forma, se anunció, y esto es muy importante, la ampliación del trabajo
del centro de llamado de emergencia, la llamada línea vida, que es el 809-200-1202. Es cierto que ahora con el 911 es mucho más fácil marcar el 911 y está conectado, pero para sorpresa de muchos, entre los que me incluyo, la línea vida realmente no trabaja las 24 horas, ni siquiera trabaja hasta las 12 de la noche. Es una línea que atiende llamadas hasta las 10 de la noche. Conversé ayer con su directora y nos decía que la mayoría de los casos que reciben durante el día están relacionados con agresión a menores, pero claro, los casos de violencia hacia la mujer y ya cuando hay maltrato en muchas ocasiones se producen cuando empieza la noche y en ese horario no están atendiendo esas denuncias porque no hay personal suficiente y ahora se supone que a partir del 2018, según lo que se dijo, se va a comenzar a trabajar con estos temas. Estoy tratando de buscar algunos de los gráficos adicionales que hice algunas fotografías porque me llamó la atención también el hecho de que se anunciara, además de la línea vida, que hasta ahora hay 19 unidades de atención a la violencia de género en el Ministerio Público operando en el país. A partir de enero del 2018 se informó que de manera paulatina se incrementaría esa oficina, se incrementaría la cantidad de oficinas a nivel nacional hasta que se ocupe todo el territorio, capacitando personal que trabajaría en el área y que se garantice que haya una unidad de atención a las víctimas de violencia en todo el territorio, pero también esas unidades tienen un horario limitado hasta ahora. Hasta ahora trabajaban hasta las 5 de la tarde. Insistimos en que muchos de esos casos de violencia que terminan en feminicidio se producen de noche o iniciada la noche o en la madrugada, y ahora se intentará que se extienda el horario hasta las 12 de la medianoche durante todos los días, porque hay horario limitado también los fines de semana hasta las 2 de la tarde. Para eso se necesitan más fiscales, se necesitan más psicólogos, y eso implica un incremento del presupuesto para estas unidades, que estarán acompañadas por la creación de 2 nuevos centros regionales para las sobrevivientes víctimas de violencia, porque nada más había uno en la capital, ahora habrá uno en Santiago y otro en el este, y 2 nuevos centros de intervención conductuales para hombres, que es ese centro que dirige ahora Luis Vergés el viernes pasado, que trabaja con los hombres agresores o agresivos, y que identificados a tiempo incluso son intervenidos y pueden, digamos, que modificar su conducta y mejorar e insertarse en la sociedad, y probablemente incluso se puede evitar que cometan un feminicidio o que continúen agrediendo mujeres, que es lo que se necesita, que esta sociedad varíe esos patrones. Tú sabes que, bueno, son 22 acciones, son muchas acciones que se van a tomar acá, pero hay una que es muy, pero muy importante, que la anunció ayer el Procurador General de la República, y es que queda prohibido, porque aquí, ¿qué pasa hasta ahora cuando una mujer va a poner una denuncia de que es víctima de violencia de género? Pues la orden de citación, orden de protección, órdenes de arresto frente al agresor, de alejamiento, es la propia víctima la que tiene que llevarla ante el agresor y la expone aún más entonces a ser objeto de la violencia de este individuo. Pues eso, dentro de este plan, queda totalmente prohibido, y la Procuraduría General de la República habló de que estaría contratando una serie de mensajeros especializados para que se encarguen de llevar, de presentar estas órdenes, y nos parece que este es un paso muy importante entre los demás pasos. Lo que queda es que uno desea... Lo que pasa es que es un absurdo totalmente, que haya que anunciar que eso queda prohibido, cuando de entrada debe estar claro desde hace mucho tiempo que es que no es prudente, que no es posible que se le pida a la víctima. Pero que en la llegue, práctica era así, de que llegaba la víctima, presentaba la denuncia y le daban la orden, y era la propia víctima que tenía que llevarlo. Entonces te decía que todas estas acciones positivas en términos generales, lo que uno quisiera
es que además de discurso, de presentarlo como línea de acción, sean puestas en vigencia, sean puestas en práctica, en coordinación con otras instituciones del Estado, y ojalá que desde organizaciones de sociedad civil, desde grupos de mujeres, pueda haber un mecanismo de seguimiento a la ejecución de un plan de esta naturaleza. Un punto positivo es que la mayoría o muchas de las medidas presentadas tenían fecha de inicio o fecha de ejecución. Esto te indica que aparentemente hay una decisión de incrementar los recursos, incluso se habló de una cantidad de personal que ya está contratado para aumentar la asistencia. Es una decisión importante del gobierno dominicano que debe ser respaldada por todos y a la que todos también le tenemos que dar seguimiento. Se necesita, además de este anuncio, obviamente, como tú decías, Javier, el compromiso de la acción y que todo funcione. Y el tema del trabajo desde las escuelas con los niños y jóvenes es sumamente importante, porque cuando se habla de un aspecto cultural, estamos hablando de que hay una idea en nuestra sociedad de que hay patrones que son normales y se citaban frases que son comunes en nuestro país, que se ven como regular, que un hombre tenga la posibilidad de aplastar a una mujer. A partir de ese concepto se anunció la salida de una campaña diversa, utilizando no solamente figuras públicas, sino también otros mecanismos que apuntan hacia mensajes positivos que busquen también concienciar a la población sobre este tema. ¿Hacemos la pausa?